Ok, muchachos, muy buenas noches para todos. Hoy es miércoles 19 de agosto. Sí, es la fecha que tenemos definida o que utilizamos para redefinir el encuentro sincrónico número uno, que por situaciones adversas no se pudo llevar a cabo el día sábado como se tenía previsto originalmente. De antemano agradecerle su disposición y su participación de este encuentro sincrónico. La idea es que hagamos de esta clase una clase bastante amena y que sea sobre todo constructiva. Entonces, no siendo más, me gustaría iniciar con lo propio. A ver, vamos a hacer una pequeña presentación para que ustedes me conozcan. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla Sí, correctamente. profe, sí se ve bien. Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, bueno, de antemano, pues mencionarle que como parte de la información general del curso, en el momento en que ustedes desplieguen el campus, para quienes ya han tenido la oportunidad de abrir el material del curso, se van a encontrar con el protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia basada en género. ¿Sí? No está de más que revisen la información. Ahí tienen una pequeña infografía, pero en la parte de abajo también contarán con el enlace a la resolución o al acto administrativo emitido por la universidad en donde se define todo el protocolo, el paso a paso y todo el acompañamiento jurídico en relación al mismo. A ver, vamos aquí a agrandar un poquito la imagen para tener una mejor referencia. Bueno, entonces creo que no está de más iniciar con mi presentación, la presentación del docente o tutor. Celular de mi esposo, pero soy yo. Ani, ¿qué sala? A mí no me han enviado correo de la sala. Sí, ya le envié el correo de la sala a todos. Ok, bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Luis Fernando Arismendi Borges. Voy a ser su docente o su tutor, más bien, en el desarrollo de esta asignatura de gestión ambiental. ¿Qué les puedo comentar? Bueno, yo soy ingeniero ambiental de profesión de base. Tengo especialización en el campo de la gestión ambiental. Tengo otro posgrado en modelación de sistemas hidráulicos con herramientas de hidroinformática. Actualmente estoy a puertas de publicar mi artículo como modalidad de grado en la maestría de Educación para la Innovación y la Tecnología, digamos como complemento transversal a este quehacer, a este enfoque de la profesión en la cual me encuentro de momento con ustedes. Bueno, eso en cuanto a mi formación. En cuanto a mi experiencia profesional, bueno, como ingeniero ambiental, puntualmente dentro del campo de la gestión ambiental, he participado en algunos proyectos, eh, digamos, de mediano impacto y algunos de alto impacto, sobre todo aquí en la región del Caribe. Actualmente me encuentro viviendo de manera temporal en Riohacha. He participado en proyectos de infraestructura vial como director del área de gestión ambiental. He participado en algunos proyectos de infraestructura en temas de hidrocarburo, en la instalación de sistemas de interconexión de las redes de gas del sistema binacional TGI en la Guajira. He participado en algunas obras duras de protección costeras. Bueno, actualmente soy director del área de gestión ambiental en una empresa mediana de aproximadamente unos 100 trabajadores, 100 empleados.
una empresa del sector de las manufacturas y las minerías. No es jabón único. A ver, por No, ese no. favor, me colaboran Mecanismo humano apagando los sólido somos. micrófonos. Ok. Bueno, específicamente en el sector de la manufactura y la minería, principalmente una empresa encargada de la explotación y comercialización y refinamiento de sal marina. He tenido algunas experiencias en relación a la gestión ambiental en proyectos mineros más asociados a materiales pétreos en canteras y en algunos proyectos de carbón mineral. Bueno, creo que eso sería como mi background en lo que tiene que ver con gestión ambiental. También he ejercido o ejerzo en algunos otros aspectos de la ingeniería como consultor externo. Entonces, bueno, quería como comentarles eso a modo de presentación y de manera introductoria. Dentro de mis áreas de interés, bueno, de manera transversal a mi profesión, obviamente tengo como áreas de interés todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Eh, me gusta mucho, pues, entender o hacer esta interconexión entre los impactos ambientales y los riesgos o peligros que pudiesen ser fuente, ¿verdad? De condiciones inadecuadas para la elaboración del trabajo y el medio ambiente. Entonces, eso es algo que pretendo plantearles en el transcurso de la asignatura. Otro de mis intereses, bueno, todo el tema educativo, como les comenté anteriormente. En torno a ello figura el posgrado que estoy por culminar próximamente y bueno, algunos aspectos más técnicos de ingeniería relacionados a la modelización de sistemas hidráulicos. Bueno, creo que ha sido una presentación un poquito extensa, entonces creo que no me explayo más con el tema. Por lo pronto, información importante que me gustaría comentarles es que aquí en la presentación del docente, ahí cuentan con mi correo electrónico institucional. Cualquier duda en relación al curso, ¿verdad? Pueden transmitírmela a través del correo institucional. También dentro de cada unidad que ahorita vamos a revisar, se va a encontrar activada un área en donde ustedes pueden dejar sus comentarios en la sección de comentarios, de foros de participación. Entonces, ahí cualquier duda, cualquier cosa, por favor, me la transmiten por ese medio que yo con todo el gusto del mundo le respondo a la brevedad. Eh, Otra información que me gustaría comentarles. Yo por lo general, de manera complementaria a los encuentros sincrónicos, suelo ofrecer unas asesorías de 45 minutos a través de Zoom, en donde básicamente se tocan los temas relacionados en clase o si se requiere de profundizar en algún tema en particular en relación a la asignatura, podemos hacerlo. Si algún estudiante tiene alguna duda o demás, yo con todo el gusto lo atiendo a través de Zoom. Por lo general, para hacer estas asesorías es necesario de que se pongan de acuerdo mínimo 5 estudiantes. Ustedes me comentan y las fechas tentativas son de martes a jueves en horario de 7 de la noche en adelante, que son las horas que dispongo para estas asesorías. Ustedes me envían un correo o me comentan por los medios definidos por la universidad y concertamos una fecha y ahí puede ingresar cualquier estudiante que tenga alguna duda. Yo con todo con todo el gusto del mundo les atiendo. ¿Ok? Resaltar que estas asesorías no tienen componente valorativo, es decir, el hecho de que usted participe de las asesorías o que no participe de las asesorías no tiene nada en lo absoluto que ver con la nota, ¿sí? Es decir, no son calificables. Simplemente lo planteo como una opción complementaria a los encuentros sincrónicos para aclarar dudas que en ocasiones por los foros de inquietudes, a veces, digamos, a través de los medios escritos pueden quedar algunos cabos sueltos, entonces quizás de una manera más personalizada, face to face,
podemos responder. Bueno, eh, listo, creo que con eso culminamos lo que tiene que ver con la presentación y la dinámica de las asesorías complementarias. Respecto a la programación de los encuentros sincrónicos, ya ustedes tienen un calendario con unas fechas definidas. Esas fechas no cambian, salvo el primer encuentro sincrónico, que nuevamente me excuso, no pudo llevarse a cabo. Adelante, Andrea. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Profesor, una pregunta es que me estaban preguntando. ¿Esta clase es para todos los grupos? Sí, esta clase se la compartí como enlace a todos los grupos. Yo tengo asignados los grupos del 1 al 5, G1, G2, G3, G4 y G5, Ok, muchas gracias. con todo gusto. Bueno, entonces la fecha quedó modificada para el primer encuentro sincrónico, que sería este, pero a partir de ahí en adelante, todas son las fechas que se encuentran programadas entre sus respectivos horarios. Si encuentran alguna inconsistencia al respecto, por favor, me la van comunicando y voy revisando la situación. ¿Listo? Bueno. Listo, creo que ya podemos empezar, ahora sí como entrando un poquito en materia. Les recomiendo que al iniciar la unidad número uno, por favor revisen esta tablita, que es como el cronograma que yo les planteo para que ustedes tengan como referencia o como guía en el desarrollo del curso. Si se dan cuenta, y aquí sí voy a hacer zoom, a ver, ok, me comentan si pueden ver claramente la tabla. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, ustedes revisan este cronograma y se podrán dar cuenta de que el curso se divide en tres unidades. La unidad uno, que son los fundamentos operativos y tocar de manera superficial algunas normativas en temas de gestión ambiental. La unidad 2, que es el sistema de gestión ambiental y su relación con la ISO 14001 y la forma en cómo se integra con los sistemas HSEQ. Y finalmente la unidad número 3, que va asociada a temas de trámites y permisos ambientales en relación al uso de algunos recursos naturales y como elemento transversal se toca cómo se formulan y cómo se hacen respuestas desde el punto de vista de la gestión ambiental ante emergencias. ¿Listo? Si se dan cuenta, cada unidad está dividida en varias semanas. Por ejemplo, la unidad número uno se divide en la semana número uno y la semana número 2. La unidad número 2 se divide en semana 3, 4 y 5. Y finalmente, bueno, la unidad número 2 es la más larga. Y finalmente, la unidad número 3 se divide también en tres semanas. Semana 6, semana 7, en donde se abarca un solo tema que es bastante extenso. Y la semana 8, que es específicamente enfocada a planes de contingencia y el cierre del curso. Aquí se van a dar cuenta, digamos, cuáles son los ejes temáticos semanales y por unidades, ¿sí? No todas las unidades tienen, digamos, la misma duración. Por ejemplo, esta unidad uno, como es introductoria, suele ser más corta. Bueno, en esta tabla también se presentan los elementos calificables, que básicamente son los cuestionarios y las tareas o asignaciones. Si se dan cuenta, para la unidad uno hay un cuestionario, el cuestionario número uno, que tiene un valor de 80 puntos. Y hay una asignación número uno que tiene un valor de 100 puntos. ¿Sí? Es decir, el cuestionario de la unidad uno evaluaría únicamente los temas de la semana 1 y 2, es decir, toda la unidad uno. Y la nota máxima serían 80 puntos. La asignación número uno solamente va enfocado a el tema de la unidad número uno y tendría un valor de 100 puntos. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, profe. Perfecto. Listo. Pasamos entonces a la unidad 2, que si pueden observar, está compuesta por tres semanas, la semana 3, 4 y 5. En esta unidad número 2 hay dos cuestionarios. Está el cuestionario 2 que tiene un valor de 60 puntos y únicamente evalúa el contenido de la semana número 3. ¿Ok?
Es decir, en el cuestionario número 2 no van a encontrar preguntas ni de la semana 4, ni de la semana 5, ni de la semana 2, ni la semana 1. Únicamente preguntas de la semana número 3. ¿Sí? Luego van a tener el cuestionario número 3, que también tiene un valor de 60 puntos. Y aquí sí van a encontrar preguntas de la semana 4 y de la semana 5. Finalmente, van a encontrar la asignación número 2 con un valor de 100 puntos, en donde va a tomar en consideración el material desarrollado desde la semana 3 a la semana 5. ¿Ok? Es decir, esta tarea engloba toda la unidad completa. Bueno, pasamos entonces a la unidad número 3, que está compuesto por las semanas desde la 6 a la 8. ¿Sí? Y evalúa dos temas: permisos ambientales y trámites, que ocupa 2 semanas porque es un tema un poco extenso, y la semana 8, que son los planes de contingencia y lo referente a los tópicos del cierre del curso. Aquí el único componente de evaluación es el cuestionario número 4 con un valor de 100 puntos. Si se dan cuenta, para la unidad número 3 ya no hay asignaciones. Y si hacen la sumatoria total de los puntos, le da un total de 500 puntos. Entonces yo creo que con eso quedaría relativamente claro. Si ustedes encuentran, por ejemplo, que en algún cuestionario, digamos en el cuestionario 2, encuentran preguntas que no tienen que ver con el tema de la semana 3, ustedes pueden hacérmelo saber, hacemos la revisión correspondiente y si usted tiene la razón, pues se hacen los ajustes de competencia. ¿Listo? Entonces, creo que con esto queda claro. Cualquier duda, ustedes pueden remitirse aquí a la tablita y se van a dar cuenta como de la manera en que está estructurado el curso. ¿Preguntas, inquietudes, deseos, sugerencias? Ok. Profe, No, disculpe, una preguntita, lo que pasa es que no escuché bien. Tengo problemas con el internet. Aquí donde usted dice, o sea, solamente va a haber cuestionario, no va a haber talleres ni nada de eso. No, no. En la unidad número 1 tienen un cuestionario y una asignación, una tarea, ¿ok? Ah, ok, Si ajá. se dan cuenta, en la última columna es donde van las asignaciones. Ah, sí, sí, ya, Sí. ya miré. La única unidad que no tiene asignación es la unidad número 3, ¿ok? Ok, listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces, muchachos, no siendo más, Profe, buenas noches, disculpe. claro que sí, adelante, Wendy. Profe, yo viendo el horario, no sé, acabo de entrar y estoy perdida, estoy un poquito perdida. En el horario de usted de 7 de la mañana a 9 se cruza con un profesor gestión logística, de 7 a 9 de la mañana también. ¿Usted de qué grupo es? Dos, Del grupo 2. sí. Compleja la situación. Creo que eso sí Profe, toca, disculpe, ¿sí? no, ese debe ser el horario viejo que ella tiene, porque el horario nuevo que hicieron, ya lo compusieron, entonces no se chocan las clases. Ok, ¿no se chocan? Ah, ok. Ok, No, listo. Compañera, ¿y dónde se dio cuenta? Lo mandaron al correo. Ah, no, ok, pero a mí el me llegó horario que por... mandaron al correo igualmente se sigue chocando. Sí, porque por No, eso porque Sí, pregunto. mandaron igual. uno, mandaron otro y pues ese no se cruzan. Cambiaron las fechas. Pues La el que puede programación de hacer el gestión favor de... logística es para eh, el sábado 22 de agosto, la primera clase. Sí, por lo Compañeras, general. buenas noches, profe, buenas noches, qué pena Buenas noches. interrumpirlo. Para no estar haciendo la misma pregunta y como interrogación, si pueden, pues yo no puedo en este momento, pero si tienen el nuevo horario, por favor mandarlo en el chat y ahí las compañeras lo descargarán y rectificarán los horarios antes de que se acabe la clase y ahí pues confirmarán con el docente si se cruza o no se cruza los horarios. Epa. Buena Así es. solución, mujer pragmática. Muchas gracias. Bueno. Volviendo al tema, entonces, si se dan cuenta, a ver, dentro de la dinámica del curso, ustedes van a encontrar como 3 tarjeticas desplegables, que básicamente son las 3 unidades. La unidad 1, unidad 2 y unidad 3, ¿sí? Cada unidad va a tener los materiales de las semanas que corresponde, que les enseñé en la tabla. También van a tener una tarjetica que son los entregables.
¿sí? Aquí ustedes van a encontrar las tareas o las asignaciones que están pendientes, a las cuales yo les debo ajustar la fecha de entrega, ¿sí? Esa fecha de entrega, por lo general, yo las termino concertando con ustedes. Porque por lo general al primer encuentro siempre algún estudiante no alcanzó a matricular, siempre se presenta alguna situación, entonces inicialmente no les tengo fecha, ¿listo? Pero si ustedes necesitan ver los entregables, le dan aquí en entregables y ahí se despliegan las dos asignaciones que están pendientes, por ejemplo la de la unidad 1 y la de la unidad 2. ¿Qué más? Programación, los entregables. Bueno, entonces, por ejemplo, haciendo el recorrido rápido de la unidad número 1, aquí está la tabla de verdad de presentación de todo el curso. Aquí está semana número 1, fundamentos de la gestión ambiental y SINA. Ustedes le dan aquí donde dice semana 1, PDF, y automáticamente se les va a desplegar un documento PDF que es el que compila todo el material concerniente a la semana 1. Ojo, no a toda la unidad, sino a la semana 1. ¿Sí? Ustedes tienen este material, es un PDF que es descargable para quien de pronto pierda conectividad, usted lo descarga y lo tiene ahí en su teléfono. ¿Sí? Y ahí tiene toda la información que vamos a ir, digamos, utilizando en los encuentros sincrónicos. Entonces, eso sería lo correspondiente a la semana 1. Aquí también yo por lo general les cuelgo un video introductorio. Les sugiero siempre que vean primero el video introductorio y luego lean el PDF. ¿Sí? En bibliografía de apoyo, ahí les coloco el material de referencia. Por lo general es normativa vigente que ustedes pueden consultar y algunos manuales emitidos por la Autoridad Ambiental de Competencia, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales territoriales y demás, que son son la fuente de donde se extrae la información que se encuentra en esta guía, o sea, en este material de aquí. Si ustedes bajan, está el material de la semana número 2, exactamente la misma dinámica. Ahí encuentran guía de estudio semana 2 y encuentran toda la información para que ustedes puedan ir leyéndola y preparándose para su correspondiente examen. Esta información es descargable. Si se dan cuenta, en la semana 2 también tienen un video de referencia para que puedan verlo antes de leer el material. Y finalmente hay un foro de inquietudes de la unidad número 1. Es decir, si usted tiene preguntas de algún tema de la semana 1 o de la semana 2 que están dentro del paquete de la unidad 1, usted simplemente le clique al foro, ¿sí? Y ahí deja su comentario o pregunta. Y yo, a lo que se me haga más breve, le voy dando respuesta, ¿sí? Si usted cree conveniente, puede también proponer un encuentro de asesoría y puede preguntarme por ese medio. Los encuentros de asesoría yo también los grabo y también los cuelgo en el campus para quien haya querido entrar a la asesoría y no haya podido, también pueda verlo de manera sincrónica. Finalmente, cuando usted ya lee todo el material de la semana 1 y de la semana 2, a usted le va a aparecer el cuestionario de la unidad número 1, ¿sí? Ahorita de momento obviamente no se encuentra activo porque primero ustedes tienen que leer el material y debemos concertar la fecha, pero básicamente usted ahí lo encuentra y ya puede desarrollarlo. ¿Listo? Y esa sería la misma lógica que se aplicaría para todas las unidades. En la unidad 2, lo mismo. Te encuentra el tema, semana 3, encuentra el cuestionario 2 de la semana 3, semana 4, video introductorio, semana 5 y el cuestionario de las semanas 4 y 5 de la unidad 2 y el foro de inquietudes abajo, ¿sí? Y finalmente la semana número 3, que es exactamente lo mismo. Usted encuentra el material en PDF para leer y descargar, los videos introductorios y finalmente los cuestionarios y el foro de inquietudes. Muchachos, ¿la estructura les parece sencilla? ¿Todo claro hasta el momento? Todo claro, Profe, profe. Una sí, señor. pregunta. Ok, adelante. Em, ¿Los trabajos van a ser individual o en Oh, grupo? ok, bueno, hay un trabajo, la primera asignación, la de la semana 1, es netamente individual, pero el trabajo de la asignación número 2 es un poco más extenso y yo les doy la opción de que lo hagan en grupo máximo. Debo revisar si no es de 4 o de 5 estudiantes, ahí verifico.
pero es una opción tentativa. Lo que hago es que el que quiere trabajar individual me entrega su trabajo individual, quien quiere trabajar en pareja, y quien va a trabajar en grupo, máximo 4 estudiantes. Lo que sí les comento desde el principio es que yo no suelo armar los grupos en el campus. Es decir, todos los integrantes, por ejemplo, si yo hago el trabajo con 3 compañeros más, los 3 miembros del grupo van a subir el mismo trabajo, los 3 deben subirlo. Y en ese trabajo se deben relacionar los nombres de todos los integrantes, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando yo estoy calificando al primero del grupo que haya subido el trabajo, como es el mismo trabajo, yo le copio la nota y las observaciones a los demás compañeros. Adelante, Belkis. Profe, ¿y los trabajos en grupo sí o sí tienen que ser con los compañeros del mismo grupo? Sí. ¿Podemos unirnos con otros? No, ya por experiencia y por tema de agilidad a la hora de calificar, no es conveniente que alguien del grupo uno se haga trabajo con alguien del grupo 2, porque al momento de hacer las observaciones me toca cambiar de plataforma, copiar, pegar, organizar, verificar. Entonces es un poco más complejo así. La observación y la sugerencia es que por favor procuren trabajar, si van a trabajar en equipos, con personas de su mismo grupo, ¿sí? Si es del G1, todos del G1, si es del G2, todos del G2 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, claro, hasta ahí. listo, perfecto. Entonces ahora sí, muchachos, entremos en materia. Vamos a hacer la revisión rapidita del material de la semana número 1. Para ello hice una presentación breve como para sintetizar un poco el documento en PDF. Aunque el documento es bastante corto, son 15 hojitas, que para la cantidad de fuentes que tiene es muy, muy sintético. ¿Listo? De todas maneras, vamos a revisarlo de manera eh, concienzuda. A ver, ustedes me van comentando siempre que hago las presentaciones con las diapositivas, se me dificulta verles si tienen preguntas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, prenden el micrófono y me van comentando. ¿Listo? Ok. Entonces empezamos con la presentación de la guía de estudio de la semana número 1, que hace referencia básicamente a los fundamentos de la gestión ambiental y el Sistema Integrado Nacional Ambiental, ¿sí? Dentro de esta unidad, nosotros tocamos más lo referente a las generalidades de la gestión ambiental y damos un poco de contexto de cómo la gestión ambiental se articula con la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, a mí me gustaría, antes de continuar, preguntarle a alguno, quien desee participar, ¿por qué creen que ustedes tienen que ver esta asignatura? ¿Por qué ver gestión ambiental o por qué la gestión ambiental es importante para un profesional de la seguridad y salud en el trabajo? Adelante, les escucho 2 o 3 personas. Listo. Adelante, Buenas noches, Lorena y profe. luego Diego. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, Es listo. importante porque aquí logramos medir los riesgos ambientales, hacer separación de residuos y contribuimos con el medio ambiente también en todo lo relacionado en químicos, bacterias, todos los riesgos que vemos en la parte de seguridad van aliados con la parte ambiental. Correcto. Adelante, Diego. Profe, yo considero que la cuestión de la medición ambiental en nuestra carrera es bastante influyente por el tema de pronto el desarrollo de enfermedades laborales. Es decir, si por lo menos en el entorno que los trabajadores se encuentran laborando es un lugar, es un trabajo en el que hay mucha contaminación y no hay Hola, medición Diego. de la empresa, puede generar enfermedades a largo plazo no solamente a los trabajadores, sino también... ¿me escuchas? Disculpa. Sí, sí, sí. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, dale, disculpa. Bueno, sí, como les venía diciendo, yo considero que la gestión ambiental es bastante importante en nuestra carrera por el tema de las enfermedades laborales a largo plazo,
para con los trabajadores. Y pues como decía la compañera, el impacto que es en la zona o en el área en la que está laborando la empresa. Entonces, la idea es como tener algo estable sin dañar el medio ambiente o a las personas o pueblos que sean aledaños a la empresa. Ok, muchas gracias, Diego. Adelante, Lucía. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿me escucha? Perfectamente. Listo. Bueno, teniendo en cuenta que pues integra lo que es HSEC, por sus siglas integra seguridad y salud en el trabajo, integra calidad y ambiente, hay que tener pues referencia que en cuanto a gestión ambiental hace que el trabajo o digamos una empresa sea sostenible, que es lo que en realidad es lo que se busca, ¿no? Que haya un equilibrio en cuanto a la empresa, el medio ambiente en donde pues está laborando, sí mismo en la sociedad, ¿sí? Que todo pues tenga un beneficio y que ninguno se vea afectado. Es lo que pienso. Ok. ¿Tú sabes cuál es el enchufe de ese cosa? No, no sabemos cuál es el enchufe. Anda, qué pena, profe. Tranquila. Bueno, muchachos, por favor verifiquen que sus micrófonos estén apagados. Bueno, los aportes que hizo Lucía, Diego, Lorena han sido muy significativos y definitivamente sí, tocan algunos de los enfoques sobre los cuales se considera que es importante para un profesional SST saber sobre gestión ambiental. Pero vamos a ampliar un poco más el espectro. Primero, hay que analizar el contexto en el que nos movemos actualmente en cuanto a la demanda laboral. Hace mucho tiempo se ha dejado atrás el profesional que es especialista en un único campo, ¿sí? Se requiere hoy en día de un profesional que sea más polivalente, es decir, que tenga un conocimiento específico en su campo de acción, pero que también maneje conocimientos que sean complementarios. ¿Listo? Entonces, antes era muy común que hubiera un profesional de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día sigue siendo común, pero menos. Luego un profesional ambiental y quizás un profesional del aseguramiento de la calidad. Pero vemos hoy en día, probablemente ya ustedes han visto o estarán por ver la asignatura de gestión integral, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es tomar elementos o extraer elementos de estos sistemas para integrarlos, ¿verdad? Valga la redundancia, en un solo sistema, ¿sí? Entonces, se requiere que el profesional de la seguridad y salud en el trabajo sea un profesional integral, que maneje el conocimiento de una manera articulada, ¿sí? Y teniendo muy presente de que lo ambiental, ¿verdad?, se relaciona directamente con la seguridad y salud en el trabajo, como lo veremos posteriormente en esta presentación. Una observación es también que el conocimiento técnico de cómo funciona el ambiente y cuál es el marco normativo que lo cobija, le da herramientas para el profesional de la seguridad y salud en el trabajo para implementar medidas que sean más eficientes, más eficaces, ¿verdad? Y que puedan abordar de manera más específica las problemáticas que se pudieran presentar en materia de seguridad para el trabajador o en materia de las posibles enfermedades que pudieran devenir de estar expuesto a un riesgo ambiental. Para poder entender toda esta perorata, ¿verdad? Se hace necesario que empecemos a familiarizarnos con alguna terminología que se suele utilizar dentro del ámbito de la gestión ambiental, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un impacto ambiental? ¿Qué es un aspecto ambiental? ¿Cómo se come eso y qué tiene que ver eso con la seguridad de un trabajador? Eh, por lo general, vamos a ver la próxima presentación. A ver. Ok, para poder entender eso, vamos a definir los enfoques, ¿verdad? Y vamos a entender cómo funciona esto, ¿sí? Hay una dimensión dentro de la operatividad que básicamente hace referencia a lo siguiente.
Por favor, todos imaginen que ustedes se encuentran dentro de su campo operativo, dentro de la empresa, dentro del POA, dentro del proyecto, obra o actividad en la que usted va a ejercer laboralmente como profesional de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Es probable que una acción, ¿verdad? Pongámonos en el contexto de una planta de manufactura en donde se trabaja con materiales de metal mecánica, ¿listo? Entonces, hay una actividad puntual que puede ser una acción humana, ¿verdad? Una soldadura industrial, ¿sí? De esa soldadura se puede desprender la potencialidad de un riesgo laboral, es decir, un peligro, que puede ser la exposición a los humos metálicos derivado de la acción de la soldadura, ¿cierto? Ahí encontramos un peligro. Y que deviene en un riesgo, ¿sí? En una consecuencia, que básicamente sería el desarrollo de alguna enfermedad de tipo respiratoria a raíz de la inhalación o la exposición prolongada de esos humos metálicos. Ahora, en contraparte, visto desde un enfoque de la gestión ambiental, de la misma actividad podemos, a ver, vamos a ver si puedo señalarles. Hola, hola. Hola. Ok, sí se puede. Destacar, a ver, listo. Dentro de la misma actividad, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar lo que es un aspecto ambiental, ¿sí? El aspecto ambiental, vamos a profundizar posteriormente en ese concepto, es básicamente la causa que va a generar finalmente una alteración del medio ambiente, ¿listo? Entonces, podemos encontrar el aspecto ambiental, que básicamente es la emisión de esos gases de soldadura metálica, ¿sí? Y un impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto? La consecuencia, es decir, la alteración del medio ambiente, que en este caso sería la contaminación del aire por esos gases tóxicos. Si nos damos cuenta o hacemos el análisis, podemos darnos cuenta que de una misma actividad laboral se desprenden peligros y riesgos desde un enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, y también se desprenden aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Y lo más interesante de esta situación es que con un control único, es decir, atacando a la causa de ese aspecto o de ese peligro laboral, se pueden controlar ambas consecuencias, es decir, el riesgo laboral y el impacto ambiental. En conclusión, podríamos decir que de muchas acciones que se generan dentro de un contexto laboral, dentro de una empresa, dentro de un proyecto, ¿verdad? Suelen ser el mismo origen para peligros, para peligros y riesgos laborales, y también para impactos ambientales. Por lo general, una empresa que implementa unas buenas medidas de manejo ambiental suele tener unos índices de accidentabilidad y de enfermedad laboral mucho más bajos. ¿Por qué? Porque simplemente son estrategias que actúan de manera muy similar, solamente que el enfoque o el foco de lo que se quiere atacar para solucionar es diferente. Pero en definitiva, resolver un impacto ambiental muchas veces permite minimizar la posibilidad de un riesgo, ¿sí? Es decir, disminuir el peligro laboral. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, profe. Ok, listo. Aquí, por lo general, dentro de las guías semanales, yo les coloco notas, digamos, como píldoras, como está también en este caso. Dice, en Colombia la normativa ambiental que rige estas dimensiones operativas se contiene principalmente dentro del decreto 1076 del 2015, que básicamente es el compilatorio ambiental, que digamos de manera muy somera es el documento, la Biblia del profesional, el profesional ambiental, en donde se compilan toda la normatividad ambiental. Bueno, entonces, muchachos, creo que quedan un poco más claros de por qué para un profesional SST es importante saber sobre gestión ambiental. Ok, vamos entonces a ver, siempre me confunde un poco esto. Listo. Vamos a ver entonces un poquito de la historia de la gestión ambiental, como para empezar a tener un poco de contexto. Bueno,
Chun, 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 chun. Bueno, a ver, aquí les presento una pequeña línea de tiempo que reduce de manera muy pequeña todos pues, los hitos históricos o los puntos de relevancia en materia de gestión ambiental. Pero me gustaría resaltar algunos aspectos fundamentales. ¿Cómo nace todo este tema de la gestión ambiental? Resulta que a eso de mediados del siglo XVIII, ¿verdad? Cuando se empieza con este boom de la industrialización en la Gran Bretaña, ¿verdad? En Inglaterra, en Europa, cuando ya las personas pasan de tener sociedades de producción, digamos, más artesanal a procesos industrializados a partir de la invención del motor a vapor, ¿verdad? Se sabe de que a nivel económico hay un boom, ¿cierto? Se empiezan a producir mucho más productos a raíz de todos estos avances tecnológicos, ¿sí? Sin embargo, como digamos efecto colateral, se empiezan a generar una serie de impactos ambientales sobre el medio ambiente, ¿verdad? Que vienen como consecuencia o como resultado de una depredación a mayor escala de los recursos, ¿sí? Entonces, como antes una persona podía, no sé, ensamblar 15 zapatos en una semana, ahora con una red de producción, todo un proceso industrial, una fábrica puede producir 500 zapatos en un día, ¿sí? Entonces, como la producción aumenta, también la presión sobre los recursos naturales aumenta, la presión sobre el agua, la presión sobre el suelo, la presión sobre los recursos forestales, etcétera, etcétera. Además de que se empiezan a crear externalidades, como lo pueden ser emisiones de humo, ¿verdad? Las famosas emisiones de CO2 a raíz de los procesos de combustión de carbón, leña, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente, a mediados del siglo XVIII hay un punto de inflexión que es que empezamos a contaminar en mayor proporción a como se hacía anteriormente. De hecho, algunas proyecciones estadísticas comentan que la presión sobre los recursos en temas forestales durante la época de la Revolución Industrial fue tan grande que si usted sumara todas las épocas desde los inicios de la humanidad hasta el inicio de la Revolución Industrial, no sería el mismo impacto. Es decir, se aprovecharon o se talaron muchísimos más árboles en unas cuantas décadas que en varios miles de años, ¿sí? Entonces, como para que empiecen a dimensionar el impacto tan grande que se empezó a generar a partir de ese momento. Bueno, como ya empiezan a generarse todos estos impactos ambientales, todos estos riesgos y todas estas externalidades sobre el medio ambiente, eventualmente la sociedad empieza a darse cuenta que ya no tenemos agua limpia para consumir en algunos sitios, ya tenemos ríos secos, ya tenemos bosques arrasados, ya tenemos suelos estériles, ¿sí? Y a eso ya de la época de los 70, ¿sí? Hablamos de 1970 aproximadamente, ya las políticas empiezan a dar, mundiales, empiezan a dar un vuelco o a mirar todas estas problemáticas y empiezan a plantear la necesidad de estrategias que permitan mitigar estos impactos ambientales que amenazan a todo el planeta, ¿listo? ¿Sí? Amenazan a toda la naturaleza y por ende a nosotros, ¿sí? Entonces, como hito fundamental, hablemos de la Cumbre de Estocolmo de 1972, ¿sí? Que básicamente fue la reunión del PNUMA, PNUMA, ¿verdad? En donde se... revisen los micrófonos, por favor. Ya te digo dónde está. Dame un momento. A ver, vamos. No hay maquillón. Uy, un momento. Listo. Ok, entonces en Suecia se hace esta convención internacional donde muchos países se enteran, por decirlo de alguna manera, de todos estos impactos que existen a nivel global y empiezan a asumir una serie de compromisos
en el marco de esta cumbre, ¿sí? Empieza a tocarse como por primera vez algunos vestigios de lo que es el cambio climático, del calentamiento global, de los impactos que se hacen sobre especies migratorias, extinciones en masa, etcétera, 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 ¿sí? Colombia, ¿verdad? Como de costumbre, firmando siempre muchos tratados internacionales que en ocasiones no le convienen, asume el compromiso, ¿verdad? En Estocolmo, en el 73, y de ese compromiso se desprende en el año 1974 el decreto 2811, ¿sí? Que se conoce como el Código de los Recursos Naturales. Es un libro así grandote, como de 2000 hojas, que en su momento leerlo fue bastante tedioso. La cuestión es que Colombia saca, digamos, un marco de referencia en donde empieza a reconocer a muchos recursos de la naturaleza, ¿verdad? Como sujetos de derecho, ¿verdad? Empieza a hablar de que los colombianos tenemos derecho a ser usufructo del medio ambiente y de los recursos naturales que contempla el territorio colombiano. Cuando hablamos de usufructo, básicamente es de hacer disfrute de ellos sin que nosotros seamos propietarios exclusivos de esto y que no podemos dañarlos, ¿sí? Entonces, ahí se empiezan a definir algunos criterios normativos en relación al uso y al acceso de los recursos naturales, al uso del agua, al uso de los recursos forestales, al uso del suelo y demás. Todo eso lo vamos a ver a mayor profundidad en el último módulo, en el penúltimo módulo, cuando hablemos de normativa ambiental. Internacionalmente, en el año 1987, ¿verdad? Se desarrolla en Canadá, en Montreal, una nueva cumbre en donde, bueno, se actualizan y se definen unas nuevas metas en cuestión de aumentar la calidad en materia, pues, ambiental, ¿sí? Upa, se me fue esto. En el 91 nace nuestra gloriosa Constitución Ecológica, ¿verdad? Que todavía sigue vigente, en donde se resaltan algunos artículos principales, como el derecho a la vida, ¿verdad? Y complementario y sucinto al derecho a la vida, el derecho al disfrute de un ambiente sano, el derecho al uso del agua, ¿sí? El derecho al acceso del agua bajo las figuras de concesión, bajo la figura de ministerio de la ley, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vemos que desde el año 74, con la creación del Código de los Recursos Naturales, hasta el año 91, se empieza a crear todo un entramado normativo que le da peso a todo el tema de la naturaleza, ¿vale? Posteriormente, en el 93, se crea la Ley 99, que básicamente es la conformación de los MAC, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del SINA. El SINA es el Sistema Integrado Nacional Ambiental, que a grandes rasgos es una gran base de datos alimentada por información geográfica, información cartográfica, información ambiental de todo el país, ¿sí? Básicamente usted entra a la plataforma del SINA, yo en algún momento les voy a mostrar cómo se hace eso y usted va a ver cómo está su territorio, cómo está todo el país, cómo está su municipio en materia de recursos naturales, gestión ambiental, sanidad, ecología, recurso agua, recurso forestal, atmosférico, etcétera, 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 ¿sí? En el año 92, uy, cerca de mi natalicio, ¿verdad? Se da la cumbre de Río de Janeiro, ¿verdad? En donde ya se empiezan a definir algunas metas en relación al cambio climático, ¿sí? Y se acoge a nivel global algo que se conoce como el principio de precaución, que es un principio regente de la normativa ambiental, que ahorita no les va a sonar, pero en la unidad número 2 les va a hacer clic en la cabeza, que básicamente es que ante la ausencia de certeza científica se puede dar una negativa o decir no a un proyecto. Por ejemplo, sin irnos muy lejos a todo lo que concierne al fracking, que es un tema muy de moda últimamente, dentro de la normativa ambiental colombiana, si la autoridad ambiental así lo considera, puede darle una viabilidad nula o no darle viabilidad a los proyectos de fracking. ¿Por qué? Como son tecnologías nuevas, probablemente en el componente científico y técnico no existen los argumentos todavía que justifiquen de que es
digamos, no demasiado impactante respecto al medio ambiente, ¿sí? Entonces, ahí hay como pequeños principios que vemos que desde el 74, o más bien, que vemos desde el siglo XVIII, se Profe, empieza. disculpe, yo le Sí, puedo hacer una pregunta. claro que sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mm, mm. Me meten en camisa de once varas. Bueno, Pregunta polémica. eh, yo siempre he estado muy más del lado de las empresas en ciertos aspectos. Por lo general, mi enfoque como consultor siempre son empresas que me contratan para el trámite de permisos ambientales, estudios técnicos y demás. Es decir, yo tengo que encontrar la viabilidad ambiental, mostrar cómo su proyecto genera más impactos positivos desde lo económico que repercusiones negativas en lo ambiental. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa premisa, yo considero de que hay mucha información respecto al fracking que merece la pena que se evalúe desde un punto de vista técnico y objetivo, ¿sí? No estoy diciendo de que el fracking es bueno ni que vale la pena. Estoy diciendo de que vale la pena revisar antes de dar una última palabra, de decir sí o no. Ahora bien, hay áreas en Colombia que sí o sí no pueden destinarse para ese tipo de actividades, como el páramo de Santurbán, por ejemplo. ¿Sí? Esas áreas no se pueden disponer ni si el fracking fuera bueno, ¿sí? Por digamos, la complejidad ecosistémica y la riqueza ambiental y estratégica que representan. ¿Me regala el link de la asistencia? Yo no tengo link de Ok, asistencia. profesor. Gracias. Con gusto. Entonces, listo. Yo respecto a eso, yo soy muy de revisar. Yo soy muy ingenieril realmente y muchas políticas del gobierno anterior en términos ambientales me parecieron absurdas, pero estoy seguro que muchas del gobierno que entra también me van a parecer absurdas. Entonces, muy técnico yo. Listo, entonces continuamos entonces con la línea histórica. Voy a ir a resumirlo más porque creo que se nos va el tiempo aquí. Finalmente llegamos al Acuerdo de París en el año 2015, ¿verdad? Que ahí ya se empieza a tomar de manera más puntual todo lo relacionado al cambio climático y se empiezan a crear políticas globales de economía circular, ¿sí? Que básicamente está muy asociado a unificar la manera en cómo los diferentes países gestionan los residuos sólidos, cómo le dan nueva vida útil o cómo reintegran a la red productiva los desechos que producimos, ¿verdad? Los elementos en desusos y demás, ¿sí? Entonces, en aras de reutilizar más y de reintegrar a la cadena de producción. Y aspecto importante, en el 2015 también se conforma el decreto compilatorio ambiental, el decreto único reglamentario 1076 del 2015. Este decreto, como les comenté, toda la normativa ambiental que salió antes y que va saliendo posteriormente, la van consignando en este decreto, ¿sí? Entonces la persona que quiere estudiar normativa ambiental solamente tiene que descargar el decreto y él solo se va actualizando. Entonces, toda la información que sale después del 2015 la compilan ahí y la que era antes también está ahí compilada. De hecho, ustedes tienen el equivalente que sería el decreto 1072 también del 2015, que es el compilatorio en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así como está el de educación, también es el 1074, si no me falla la memoria, del 2015. Es decir, en diferentes ámbitos, en el marco de la agilidad administrativa, ¿sí? Se crean estos documentos compilatorios para cada tipo de, ¿cómo es? Digamos, de enfoque ambiental, educación, seguridad, etcétera, salud, etcétera, etcétera. Y como para no irnos tan lejos, nos quedamos en el año 2024, cuando se hace la creación de la ley, del decreto ley 2387, que básicamente es una modificación o actualización el manual del sancionatorio ambiental, ¿sí? Que básicamente todas las infracciones que usted comete al incurrir en una falta administrativa o jurídica contenida en el decreto 1076, ¿verdad?
en el procedimiento sancionatorio ambiental, lo que hacen es que se definen cuáles son las penas y cuál es la manera de castigo. Muchachos, permítanme un minutico y continuamos. A ver, vamos aquí. Ok, muchachos, ¿dudas, preguntas hasta el momento? Alguien que diga algo, porque no sé si el micrófono. Sí. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos un poco más de contexto, ¿verdad? Entonces vamos a revisar un poco, vamos a saltearnos esto, esto. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a revisar un momento la guía de la semana número 1, ¿verdad? Y vamos a ubicarnos. Bueno, hasta el momento hemos hablado de la dimensión operativa y la correlación que existe entre un riesgo, ¿verdad? Y un aspecto o impacto ambiental, que básicamente hace énfasis en la importancia que tiene la gestión ambiental para el profesional de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Aquí está digamos, el ejemplo que les había planteado inicialmente. Cuando una actividad genera un aspecto y un impacto ambiental, ¿cierto? Y también cuando esa misma actividad representa un peligro, ¿verdad? O un riesgo potencial para un trabajador. Aquí está la historia de la gestión ambiental, que a grosso modo es un poco de lo que les comentaba, con la línea de tiempo, ¿verdad? Un poquito más detallado. Y aquí empezamos a hablar del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Que como vieron se creó en el año 1993 como una base de datos nacional que permite contener toda la información de medio ambiente que se va produciendo en Colombia, ¿sí? Esta información es suministrada o alimentada por las autoridades regionales ambientales, como lo pueden ser las que están en sus territorios, en donde ustedes son. Por ejemplo, los que son del Magdalena, Corpo AMAP, Corpo Magdalena, los de la Guajira, Corpo Guajira, Corpo Cesar, la CBC, la de la Mojana en el Sucre, la del Bajo Bolívar, ¿verdad? También las autoridades ambientales a nivel nacional, como lo puede ser la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licenciamientos Ambientales. También los institutos de investigación, como el Instituto Sinchi, el Instituto von Humboldt. Lorena, porfa, el micrófono. El INVEMAR, por cierto, el IDEAN, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todos estos organismos que producen información científica, todos alimentan el SINA. Es decir, que usted en el SINA usted va a encontrar información actualizada de cómo está Colombia en temas ambientales, ¿sí? Y no solamente eso, sino que usted va a encontrar, por ejemplo, cómo está Colombia en temas sanitarios. Por ejemplo, usted puede mirar cómo está el municipio de, no sé, de Ciénaga, de Santa Marta, de Plato, de, no sé, Barranquilla, de Soacha, de Girón, de Bucaramanga, de Piedecuesta, de Riohacha, etcétera, etcétera, en materia de pronto de la gestión de los residuos sólidos, si cuentan con relleno sanitario, si cuentan con sistema de alcantarillado, cuál es la cobertura, etcétera, etcétera. Sí, mucha información que seguramente para ustedes tuvo que haber sido de provecho cuando vieron la asignatura de Ecología y Saneamiento Básico, ¿sí? Entonces, eso es una fuente de información muy valiosa a consultar. ¿Listo? Entonces, el SINA tiene un componente normativo, que básicamente es la norma por la cual se crea. Tiene un componente de recursos, que son los recursos que se destinan a la investigación, y un componente institucional que hace referencia a las instituciones que aportan información para ella. Como les dije anteriormente, las autoridades ambientales regionales, la Autoridad Ambiental Nacional y los entes de producción de información científica de Colombia. Incluso en algunos aspectos,
recibe información de muchas universidades. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Ok. Bueno, No, profe, no. Bueno, profe, sí. bueno, no sé, de pronto te iba a llegar más adelante a ese punto y no quería adelantarte, pero teniendo en cuenta todo lo que usted nos ha explicado, nos ha hecho entender, por ejemplo, nosotros aplicaríamos un ejemplo, por ejemplo, aplicaríamos esto al sistema de gestión que nosotros realizaríamos en las diferentes empresas que nosotros vamos a trabajar o que nosotros lleguemos a inspeccionar. Eh, Sería importante, o usted me aclarará más adelante, porque, pues, por ejemplo, digamos, en el municipio donde yo vivo está con Cesar, ¿verdad? Ujú. No, Y hay una Confacesar es la empresa, caja de compensación. eso, no, ahí es, ay, señor, Dios, profe, se me olvidó. Corpo Eso, Cesar. Corpo Cesar. Y tenemos una empresa o varias empresas, una empresa que trabaja con materiales, como en los ríos y todo eso, y Ujú. ellos excavan los ríos y ellos reciben los permisos, pero en realidad son permisos como de papel. Sí. ¿Sí me doy a entender? Porque a la final sí terminaron dañando todo y siguen dañando. Y es como que no, yo le paso esto al abogado, al ingeniero, al especialista, y él me da el permiso y todo chévere. O nosotros como salubristas, porque de pronto nosotros no vamos a llegar como ingenieros ambientales algunos, sino como salubristas. ¿Qué podemos hacer para nosotros de pronto ayudarles en ese sentido? Porque a la final a veces dicen, no, es que usted no es especialista en eso, usted encárguese de lo suyo. Entonces es como complicado este punto. Bueno, yo quiero de pronto definir o aclarar cuáles son, digamos, las fronteras o las limitaciones de este curso. Toda esta información que yo les estoy dando, se las estoy dando de contexto, ¿verdad? Pero más adelante vamos a darnos cuenta que el enfoque va hacia su rol como profesional SST dentro de una empresa. ¿Listo? Sí. Es decir, yo no pretendo de que ustedes terminen el curso y sepan cómo tramitar un permiso ambiental ni armar un sistema de gestión ambiental. No. Sin embargo, ¿qué es lo que sí pretendo? Lo que pretendo es lo siguiente. Muy probablemente muchos de ustedes, cuando empiecen a ejercer profesionalmente, los que aún no lo han hecho, se van a encontrar con una demanda laboral que es que requieren un profesional integral, que no solamente maneje la seguridad y salud, sino que maneje los temas ambientales y en ocasiones incluso los temas de calidad. Entonces, yo quiero darle a usted un abanico de conocimientos que como mínimo usted entre y no esté perdido. ¿Listo? Sí, una base que después usted va a ir complementando en la práctica. Y lo otro es que en ocasiones, cuando usted tiene la suerte de entrar a una empresa que cuenta con profesionales distintos en seguridad, un profesional distinto en calidad y un profesional distinto en ambiental, muchas veces ustedes tienen que trabajar de manera articulada, ¿sí? Tiene que haber una sinergia porque finalmente ustedes son el sistema de gestión, ¿sí? Entonces, cuando usted interactúa con el profesional ambiental, tiene que entender cuando él le habla de un permiso, cuando él le habla de un impacto, cuando él le habla del sistema de gestión, ¿sí? Así como el profesional ambiental debe entender cada vez que usted le menciona un peligro, un riesgo, la potencialidad de un riesgo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente ustedes tienen que trabajar en conjunto, porque como les comenté inicialmente, cuando usted disminuye un impacto ambiental, muy probablemente disminuye la posibilidad de un riesgo o de una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, ahorita de pronto yo les estoy dando la información muy general, ¿sí? Pero en la medida en que vayamos avanzando en el curso, ya vamos entrando en situaciones muy puntuales dentro de una empresa, ¿listo? Entonces, muy pertinente la pregunta, Lisette. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces, continuando aquí digamos, con la introducción general, hay que entender lo siguiente. Existen unas autoridades ambientales que muy probablemente dentro del ámbito de la empresa en donde usted se encuentre va a tener algún tipo de supervisión dentro de la empresa. Casi siempre, cuando estamos trabajando en una empresa, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, nos topamos con
eh, el Ministerio de- uy, la oficina de trabajo, ¿verdad? Que revisa las condiciones en que se encuentra el trabajador, ¿cierto? Nos encontramos a veces con auditorías o visitas o inspecciones de clientes que vienen a revisar cómo está el sistema, ¿verdad? Y también nos podemos encontrar en muchas ocasiones tocándonos de manera tangencial con una autoridad ambiental, ¿listo? Porque finalmente digamos, los seres humanos no estamos excluidos del medio ambiente, ¿sí? Entonces, una situación que genera un peligro también puede generar un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las autoridades ambientales en Colombia? Vamos a empezar así como en una pirámide invertida, ¿listo? Aquí está en esta imagen la jerarquía. Entonces dice, el primero es el MAT, que es básicamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Este es el organismo que genera todas las políticas en términos ambientales, ¿sí? Los decretos por los cuales se rigen las temáticas, el marco normativo ambiental en Colombia, ¿sí? El ministerio es netamente administrativo, ¿sí? Es una autoridad ambiental pero no cumple labores operativas, sino directivas, ¿sí? Emite las normas, ¿ok? Por debajo del ministerio, ¿verdad? De Ambiente tenemos a la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licenciamientos Ambientales, ¿sí? Que básicamente es la autoridad, esta sí es una autoridad administrativa encargada de verificar, inspeccionar y hacer seguimiento a los proyectos que requieran una licencia ambiental, ¿sí? Que a grandes rasgos un proyecto que requiere una licencia ambiental son proyectos macros, ¿sí? Generalmente son proyectos de carácter energético, de construcciones, por ejemplo, de vías en zonas muy importantes. Es decir, son proyectos que se tiene la visión de que van a ser muy impactantes a nivel de medio ambiente, entonces entran dentro de la jurisdicción del ANLA. De hecho, la norma define un listado exclusivo de proyectos que son competencia exclusiva de la ANLA y la ANLA tiene autoridad sobre todo el territorio colombiano. ¿Listo? Finalmente, pasamos a las CAR. A ver, déjame revisar el chat. Finalmente pasamos a las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales, que al igual que la ANLA son autoridades administrativas y hacen exactamente la misma función, pero limitadas en el territorio, ¿ok? En el territorio en donde se encuentran, que por lo general son los departamentos. Y aparte de los departamentos, de algunas ciudades o distritos que superan el millón de habitantes y tienen otras condiciones específicas, suelen tener una autoridad ambiental. Por ejemplo, Bogotá eh, como distrito capital tiene una autoridad ambiental. Medellín en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá, creo que Barranquilla también con Barranquilla Verde, etcétera, etcétera. Adelante, Alexandra. Profe, buenas noches. Es Muy que se bien. me generó una duda, se me olvidó más bien, cuando uno está en en construcciones así abiertas, por ejemplo, cuando está así con alcaldía y todo eso, a uno le piden, ¿cómo es que se llama? El plan de no sé qué ambientales, ¿cómo es que se llama, profe? Qué pena. Plan de manejo ambiental. PMA, eso. Sí, Ah, PMA. ok. PMA, Plan de Manejo Ambiental, correcto. Eso. Gracias, profe. Ujú. Por lo general, de hecho, qué bueno que lo mencionas, Alexandra, dentro del PMA, que es un documento que básicamente identifica todos los impactos ambientales que genera el proyecto y propone unas medidas para eliminar esos impactos, para mitigarlos o para reducirlos, ¿verdad? O para compensarlos en caso de que no se puedan eliminar ni mitigar. Al final también tiene una serie de medidas en temas de seguridad y salud en el trabajo que por lo general no, que el profesional SST debe conocer para implementarlas. Y cuando la autoridad ambiental llega a revisar cómo ustedes están implementando ese PMA, no solamente llama al ingeniero ambiental, sino que llama al profesional SST para que le rinda cuentas de cuáles son las medidas de protección que están siguiendo a las personas o los trabajadores, ¿sí? Dentro del proyecto.
Entre paréntesis, muchachos, yo suelo decir mucho POA, que es proyecto, obra o actividad, listo, para que lo tengan pendiente y no tenga que aclararlo constantemente. No todos los proyectos, no todas las empresas necesitan un PMA. Más adelante vamos a ver a cuáles les aplica PMA, pero usted sí debe saber cuándo una empresa le aplica PMA y revisar dentro de ese PMA cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que usted debe implementar para que la autoridad ambiental no los moleste. ¿Listo? Eso lo vamos a ver todo más adelante, ¿sí? A veces yo voy como agarrando cosas y de pronto me desvío un poquito, pero después vamos organizando. Muchachos, ¿preguntas al respecto? ¿Vamos claro hasta ahora? Bueno, voy a tomar ese silencio como Sí, que todo profesor, está claro. uno. Listo, Sí, perfecto. profe, claro hasta ahora. Listo. Entonces, dijimos que en la jerarquía de las autoridades ambientales teníamos el Ministerio de Ambiente, que establecía las políticas, la normativa, la ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, aplica para macroproyectos en todo el país. Tenemos las corporaciones autónomas, que aplica para proyectos, digamos, a nivel local, dentro de una región determinada, dentro de un departamento y en algunos distritos que cumplen con unas condiciones específicas de población y demás. Situación que se debe mencionar y es la siguiente. Muchas veces un proyecto, por lo general, ¿cómo les explico? A veces hay solapes de autoridades ambientales, es decir, algunas veces existe ambigüedad de cuándo le toca o cuándo un proyecto es competencia de DANLA y cuándo es competencia de una corporación regional, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos las autoridades urbanas de gestión, que básicamente son como pequeñas, las CRA, que son como unas corporaciones distritales, locales, que aplican por lo general dentro del casco urbano o dentro del área metropolitana de las ciudades muy grandes, ¿sí? O en algunos municipios en donde suele haber Secretaría de Medio Ambiente que empiezan a generar una serie de políticas locales, también se consideran como autoridades ambientales, ¿listo? Entonces, eh, más abajito, aquí al final del documento, yo les presento, miren, esta imagen que la copié y pegué del... Ah, bueno, a ver, aquí dentro de las fuentes de referencia está el manual de licenciamiento ambiental. A ver, manual de licenciamiento ambiental en Colombia. Vamos a ver si se puede abrir este documento. Este es un manual emitido por el Ministerio de Ambiente. Y aquí les dice a usted cuándo le aplica, cuándo le corresponde a la ANLA un proyecto, cuándo le corresponde a una corporación autónoma. Y miren, por ejemplo, en La Guajira es Corpo Guajira, en el Magdalena el DACMA, la EPA, la CRA, Cardique, Carsucre, Carmojana, la CBC, la CSB, Corpo Magdalena, Corpo Cesar, Corpo Nor, Corpo Boyacá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí les aparece, por ejemplo, la CAN, que es la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, tiene su sede en Neiva, la Corporación Autónoma Regional del Cundinamarca, su sede en Bogotá y así sucesivamente. Ustedes aquí pueden ver cuál le corresponde a su municipio donde usted tiene su proyecto. Esto es importante saberlo cuando usted empieza a trabajar en algún proyecto porque más o menos le da una idea de quién es el que va a ir a inspeccionarlo usted cada cierto tiempo. Y aquí habla de los sectores de la producción económica que son jurisdicción de la ANLA. ¿Sí? Por ejemplo, todos los proyectos de hidrocarburos son competencia de la ANLA. ¿Sí? Miren que las autoridades ambientales regionales no les aplican. Cuando son de hidrocarburos, no les aplica. Cuando son de minería, cuando son proyectos mineros muy grandes, como lo puede ser la Drumo o el Cerrejón, ¿verdad? Dice carbón. Cuando la explotación sea mayor a 800.000 toneladas año, le corresponde a la ANLA. Si la mina explota menos de las 80.000 toneladas, digamos 79.999 al año, entonces es de la autoridad ambiental en donde se encuentre esa mina. Si, por ejemplo, la mina se encuentra en el Cesar, sería de Corpo Cesar. ¿Sí? Y aquí básicamente le van a dar la información de, dependiendo de la naturaleza del proyecto y en dónde se encuentra ubicado, si es de alguna autoridad regional o de una autoridad nacional la competencia. ¿Sí? Muchachos, este manual... Profe,
¿Sí? Disculpe, ahí también va más que todo, no es tanto el sector minero, más que todo en el ANLA, porque en el ANLA también van de pronto especificados como esos proyectos en los cuales se tiene que hacer como mucha remoción del medio ambiente, ¿cierto? Supongamos un parque de 60 megas, de un parque solar de 60 megas, Sí, es un parque muy grande donde tiene que hacer una remoción vegetal y asimismo animal muy extensa. sí, pero Entonces, esos son proyectos en el cual el ANLA le coloca también el ojito y también dependiendo lo que la empresa sí quiere y esos son permisos de que si el ANLA no lo acepta, no se hacen y es pueden correcto. quitar las licitaciones. Total. La quitan y ese proyecto queda hasta ahí. Y eso, Sí, hasta que no haya estudio, hasta que no vuelvan y se legalicen documentalmente, no pueden arrancar porque es algo de que no es tanto de que de pronto se contamine porque hay muchas actividades que sí o sí deben de hacerse. Y para eso existen las mediciones ambientales, que esas correcto. son las que nos sirven para poder identificar cuáles son los impactos y los aspectos a los cuales nuestra actividad económica le está generando al medio ambiente, Totalmente. ¿cierto? Entonces, ante el fracking, ante la explotación minera, son actividades que prácticamente son hasta necesarias, profe, porque si usted, digamos, acá en el Cesar no hubiese minería, ¿de qué viviera la gente del Cesar? Sí. Sí, esa siempre es una paradoja hacer, o Sí. sea, como profesionales ambientales eh, o las personas que nos movemos en este ámbito, siempre uno hace pone en la balanza cuántos empleos o cuánto progreso va a producir respecto a qué tanto daño ambiental va a hacer. Muchas veces el daño ambiental es tolerable respecto a todo el progreso que genera. De hecho, en muchas regiones de Colombia, la pobreza, es decir, que no hay un proyecto que genere empleo, genera mucha más contaminación que llevar a cabo un proyecto que genera impactos ambientales, pero digamos los impactos que genera el proyecto son menores a lo que genera la gente en condición de alta vulnerabilidad. Lo que dice Yuriani es muy cierto. De hecho, recientemente yo estuve trabajando como asesor en algunos proyectos relacionados con la producción de energía eólica en el norte de La Guajira. Y muchos de esos proyectos se encuentran hoy en día suspendidos después de una inversión de varios cientos de millones de dólares por temas relacionados a la consulta previa que se amarra a todo el proceso de licenciamiento ambiental, que es un documento que se requiere obtener para darle la viabilidad a que los proyectos se puedan materializar. Ahora bien, respecto a lo que dice Yuriani, hay que colocar una pequeñita precisión y es que, por ejemplo, en el caso de la ANLA, independientemente de la cantidad de árboles que tenga que talar, ¿sí? La ANLA entra, digamos, el proyecto energético entra a ser jurisdicción de la ANLA a partir de la cantidad de energía que se proyecta a generar. Por ejemplo, imagínese que usted va a tener, de hecho aquí aparece, miren, en proyectos energéticos, miren, si la construcción o operación de centrales generadoras de capacidad mayor a 100 megawatts. Si el proyecto, digamos que tala 10.000 árboles, ¿sí? Pero no produce mínimo 100 megawatts de energía, entonces no es jurisdicción de la ANLA. Es decir, el criterio a considerar no es la cantidad de árboles que se talan, sino la cantidad de energía que se proyecta a producir. Pero todo lo que dice Yurianis es así, ¿sí? De hecho, ahí se reviste la gran importancia que tiene hacer una correcta gestión ambiental desde el punto de vista de la viabilidad de la materialización de los proyectos. Ahora bien, también hay una gran importancia desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando un proyecto
tiene una correcta gestión ambiental, cuando le otorgan una licencia ambiental, por ejemplo, siempre, 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 siempre hay un capítulo destinado exclusivamente a todo lo concerniente a la seguridad y salud del profesional. De hecho, si usted está en un proyecto, ¿verdad? En donde usted tiene su matriz de riesgo, todo eso, todo lo de seguridad, cuando ese proyecto tiene una licencia ambiental, todas las medidas digamos, de protección del trabajador, tienen que incorporarlas a toda su matriz de seguridad. Es decir, no pueden ser documentos sueltos, ¿sí? Tienen que estar amarrados No, uno con otro. no, profe, incluso en el PMA, cuando son esos proyectos, va muy enfocado desde las capacitaciones Ujú. ambientales, Sí, también vaya con un enfoque de seguridad y salud en el trabajo. sí, No pueden ir sueltas, no que porque yo soy ambiental, yo nada más voy a hablar de esto, no. Ahí se tiene que hablar desde los riesgos al que está expuesto el trabajador, asimismo hasta el riesgo al que está expuesto el medio ambiente, ¿cierto? Y digamos de que ahí va desde la capacitación de cómo manejar un derrame de alguna sustancia química, sí, de cuáles son los peligros al que está expuesto el trabajador en ese derrame, de cuál es ese impacto y ese aspecto que le generamos al medio ambiente. Entonces, esta parte de la gestión ambiental sí o sí es muy importante y va muy, aunque uno no lo crea, va muy agarrada al medio ambiente. Y no es que no, porque es medio ambiente, no hay que hacer una actividad económica, no hay que dejarla hacer, no. Desde la parte de que somos medio ambiente, debemos de encargarnos y verificar de que esa actividad nos genere el impacto menos posible y correcto, asimismo cuide la salud del trabajador, exacto. porque hay actividades que sí o sí son Sí, necesarias realizarlas y para el desarrollo económico tanto de la región como del país se necesitan, solamente que para eso están esas entidades y ahí es donde entran los profesionales en la gestión ambiental. No es solamente que porque le pasen el billetico a, digamos, a corposizar, es que se va a realizar, ¿no? Porque procesar, digamos, a raíz de revisar, de recibir ese billetico, él debe de verificar y debe de responder a un ente de pronto más grandes que él, digamos, el ANLA, el Ministerio de Ambiente, de que ese proyecto que se está realizando sí cumple. Y no es solamente de que no, vamos a dejar que se haga como se haga, porque qué más contaminación no genera una siembra de plátano y en Santa Marta lo que hay es una cantidad de plataneras, digamos así, desde el químico que le echan para evitar la plaga, desde el abono, que todo eso quiera o no quiera, eso cae al río, cae al mar, y eso genera un impacto que uno no lo ve, pero sí lo genera. Entonces es algo contradictorio y es algo de que uno a medida que uno va pasando y adquiere experiencia, uno pues la va aprendiendo y como correcto. dicen por ahí, uno va agarrando como que la maña y uno dice, pero ven acá, si yo estudié fue para esto, pero me toca ser flexible en esta parte. Sí, sí, ustedes se van a dar cuenta en el quehacer de su profesión que siempre se requiere que ustedes sean profesionales muy integrales, que sepan de todo. A ver, vamos a darle cabida a Leonel, que tiene la manito levantada. Adelante, Leonel. Hola, profesor, buenas noches, ¿me Muy escucha? buenas noches. Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, haciendo también un poquito de énfasis en lo que la compañera decía, que pues los profesionales ambientales no pueden estar separados de lo que son los profesionales del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es totalmente cierto. De hecho, no solamente con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sino también con el tema de la gestión de la calidad. Por eso Con todo. hablamos de gestión integral, Integral. Sí, señor. precisamente porque estas normatividades a medida del tiempo, con el paso del tiempo, se han venido actualizando para que tengan una integralidad natural entre ellas, para que precisamente cuando hay un enfoque
eh, en tema ambiental, también puedas utilizar el sistema de gestión de la seguridad y el sistema de gestión de la calidad se aplica de manera natural, sin mayores contradicciones. Entonces, eso también es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Total. De hecho, como bien lo comenta Leonel, hoy en día la demanda laboral exige eso, que haya una integralidad del profesional que maneje, por supuesto, de manera muy profunda su campo de conocimiento, pero también debe manejar de manera complementaria otros conocimientos que son necesarios, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer una revisión muy a grosso modo del material de la semana número 2 ya para como sintetizar todo y que ustedes ya puedan leer en casa con calma. Y posteriormente vamos a ir concertando la fecha para el primer cuestionario, ¿sí? Y habilitar la primera asignación. Bueno, dentro del material de la semana número 2 se establece el marco legal de la gestión ambiental bajo el decreto 1076 del 2015, que como les comenté es el compilatorio ambiental, ¿sí? A mí me encantan los ejemplos que correlacionan la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. Siempre se habla de una transversalidad del riesgo, ¿sí? El mismo peligro, dos víctimas distintas, ¿sí? El trabajador y el medio ambiente. Aquí hay un ejemplo que fue una situación que sucedió en la vida real, pero que consigné dentro de la guía, que es el siguiente, dice, una fuga de cloro en una planta de tratamiento, ¿sí? Entonces, desde el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, dice, el cloro es un riesgo químico, ¿sí? Que puede causar un edema pulmonar al trabajador y aparece regulado por la resolución 2400 del 79 y eso está dentro del decreto compilatorio de la seguridad y salud en el trabajo en el 1072 del 2015. Ahora, ¿cómo lo vería una persona o un profesional ambiental? El cloro es un gas contaminante que afecta a la atmósfera y a la fauna local y está regulado dentro del marco del decreto 1076 del 2015. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La fuga de cloro, ¿sí? A pesar de que los dos profesionales ven el problema desde dos enfoques diferentes, la solución sería la misma, ¿sí? Aplicar la misma solución o aplicar la misma medida, mejor dicho, da solución a esa problemática. Entonces, podemos subsanar el enfoque ambiental y subsanar el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo aplicando medidas, ¿sí? Muy técnicas y muy objetivas. Entonces, si el profesional ambiental soluciona el problema de raíz, el profesional de la seguridad y salud en el trabajo va a tener una ventaja y viceversa, ¿sí? Ahora bien, como les he comentado antes, puede suceder el caso en donde el profesional SST sea el mismo profesional ambiental. Entonces, de ahí a que ustedes tengan como un conocimiento bien robusto del tema. ¿Listo? Eso es Dice, ¿cómo? Qué pena. eso es lo más probable, que una sola persona se encargue de las Sí. dos áreas. Sí, sobre todo que en Colombia abundan mucho las MIPYMES, las empresas que aún no han llegado a este tamaño suficiente como para justificar tener varios profesionales dentro de esas áreas. Eso pasa mucho. Y todos pasamos en algún momento por ahí. Yo pasé por ahí hace ya sus añitos. Aquí está el vínculo. Yo sé que cuando ustedes empiezan a leer el material se van a dar cuenta, el material es súper claro. Yo me tomé mi tiempo de hacerlo muy accesible, muy sintético. Dice, vínculo, dice, si el profesional de la seguridad y salud en el trabajo no conoce la normativa ambiental, ignorará que además de atender al trabajador, debe activar protocolos legales ante la autoridad ambiental para evitar el cierre de la empresa. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que conocer un poquito. Aquí les digo que esa es una realidad laboral, ¿sí? La demanda laboral, dice, en el ejercicio profesional diario, especialmente en los sectores de la manufactura y la minería y construcción, predominan en nuestra región la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y la gestión ambiental, esa la línea que los divide es casi invisible. Por lo general es el mismo profesional para ambas cosas. Dice, si bien el diseño técnico profundo de soluciones ambientales es un campo de ingeniero ambiental, en la realidad, ojo con esto, en la realidad del marco laboral en Colombia, donde las pequeñas y medianas empresas predominan, exige que el administrador SST
sea un profesional versátil y conocimientos integrales. Las empresas hoy no siempre cuentan con el presupuesto para contar con departamentos independientes de calidad ambiental y SST. Por ello, buscan perfiles HSEQ, ¿verdad? Capaces de articular todas estas áreas, ¿sí? Entonces, aquí están los fundamentos y la configuración jerárquica de la normatividad ambiental, que básicamente es siempre confundo los términos entre pirámide de Maslow y pirámide de Kelsen. Denme un segundito. A ver, pirámide de Kelsen. La forma gráfica de mostrar. Ok, bien. Esta es una pirámide de Kelsen que básicamente establece la jerarquía normativa en temas, bueno, en todos los temas, pero esta es una pirámide enfocada a la normativa ambiental, ¿sí? La de Maslow es la de prioridades de los seres humanos. Entonces, dentro de la normativa ambiental, lo que prima, por supuesto, es la Constitución Política de Colombia, de ahí se desprenden todas las leyes, ¿sí? Luego, las leyes específicas, como lo puede ser el decreto ley del Código de los Recursos Naturales, ¿sí? Entonces, la Constitución Política es un bloque constitucional, o sea, tiene los principios fundamentales de la normativa, eso probablemente ya ustedes lo manejen un poquito, y luego vienen las leyes, que es el qué y a quién regulan. Finalmente vienen los decretos, que por lo general suelen ser un poco más específicos, ¿verdad? Y es cómo se regula, ¿sí? Y finalmente las resoluciones, que suelen ser normas locales y lo que hacen es que a través de un acto administrativo resuelven en definir una problemática. Siempre tienen una parte considerativa, que es un análisis técnico, y finalmente termina en una parte resolutiva, que es el pedacito que dice resuelve y artículo 1, artículo 2 y demás. Más adelante yo les voy a mostrar un acto administrativo sobre el cual se otorga o se niega un permiso ambiental, como para que ustedes se empiecen a familiarizar con todo ese tipo de documentación que emiten las autoridades ambientales y también las autoridades encargadas de la supervisión de los temas de seguridad y salud en el trabajo como organismos del Estado. ¿Listo? Entonces, todo eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí ya voy explicando poco a poco cada uno de los, digamos, de los fundamentos de la pirámide, lo que es el nivel operativo, tal. Cómo se configuran las normas, ¿verdad? Cuando es una norma de carácter nacional, como un decreto, y cuando es una norma local, como una resolución. Se habla también de el principio de rigor subsidiario, que básicamente habla de que a nivel local, por ejemplo, por plantear un ejemplo bastante bizarro, si el presidente dice que hay toque de queda en todo Colombia y que a partir de las 10 de la noche nadie puede estar en la calle, el principio de rigor subsidiario dice, a nivel local, nosotros podemos endurecer la norma, pero no volverla más laxa. Entonces, digamos, yo como alcalde de Santa Marta digo, ok, en Santa Marta la gente tiene toque de queda a partir de las 9, es decir, volví más dura la norma. Pero yo como alcalde de Santa Marta no puedo decir, la gente en Santa Marta tiene toque de queda a partir de las 11, ¿sí? No puedo flexibilizar la norma en ese sentido. Todos estos principios que son rectores de la normatividad ambiental lo vamos a ver una vez empecemos a entrar en materia Profe, creo ya que se le concreta. cortó la señal, o no sé si soy yo sola. Muchachos, Como con interferencia, profe. uy, sí, ya me salió el letrero. Denme un segundo aquí. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profe. Sí, Ok, profe. ok, muchas Sí, gracias. señor. Entonces, les hablaba del principio de rigor subsidiario, que es que a nivel local una norma puede hacerse más rígida, pero nunca más laxa, respecto a una norma de carácter No, nacional. no, profe. Grave. ¿Qué estará pasando? No, profe, no se le escucha nada, no se le entiende. Un momentico. Mm, Debe debe ser. No, yo no No, lo yo no lo escucho al escucho ok, profe, se bien. le corta ¿me mucho. escuchan mejor ahora? En ese momento sí. Ok, perfecto, ya cambié de red. Siga hablando, para ver.
Ya voy a conectarme de la red del vecino, que parece que es mejor que la mía. Bueno, como todo en la vida, las mejores cosas son las gorriadas, dicen. Eh, bueno, entonces les hablaba de algunos principios rectores en relación a cómo es a la normativa ambiental. Hablamos de los objetivos, de las facultades y la naturaleza jurídica, que esos son elementos que los voy a dejar a que ustedes los analicen de manera más profunda y tranquila cuando lean la información y que si tienen dudas empiecen a colocarme preguntas en la sección de foro de inquietudes. ¿Listo? O si tienen preguntas, podemos concertar un encuentro de asesoría y ahí vamos solucionando. Dentro del documento, yo siempre intento como llevar todo lo que estamos hablando al campo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces aquí aparece un pequeño subtítulo que dice puntos de contacto, ¿sí? Es decir, dónde se choca la seguridad y salud en el trabajo con los temas ambientales. Y dice, como administradores, no necesitas leer más de 600 páginas del decreto ambiental, ¿sí? Pero sí deben dominar artículos donde la gestión ambiental y la seguridad del trabajador se traslapan, ¿sí? A continuación, ahí les defino algunos artículos que tocan el tema ambiental y tocan el tema del trabajador. Por ejemplo, la gestión de los residuos sólidos, residuos peligrosos, los famosos RESPEL, ¿sí? Que si tienen todavía fresco los temas de saneamiento básico y ecología que tuvieron que haber visto, recuerden que los RESPEL son aquellos residuos que por su característica o su naturaleza pueden ser explosivos, pueden ser corrosivos, pueden ser reactivos, ácidos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del libro 2, en la parte 2, título 6 del decreto 1076, se habla de los REPEL, ¿sí? Y dice, en este punto de contacto es el punto de contacto más fuerte. La norma ambiental exige que haya un manejo técnico para evitar impactos en el suelo, pero ese mismo manejo es el que evita que exista un accidente químico en los trabajadores. Entonces, insisto, una empresa que implemente bien su sistema de gestión ambiental, por ejemplo, en tema de REPEL, está evitando la potencialidad, o más bien está evitando peligros que pudieran causar finalmente unos riesgos, ¿sí? En el artículo que aparece aquí, en el 226.111, se hablan de obligaciones de los generadores y habla de que obliga a las empresas a identificar las características de peligrosidad de los residuos, ¿sí? A veces el ingeniero ambiental no tiene los conocimientos suficientes para hacer una correcta categorización de los residuos peligrosos que se generan y necesita sí o sí de un profesional de la seguridad y salud en el trabajo que defina los protocolos de manipulación de esos residuos, en qué tanque se van a echar, cómo va a ser la custodia, quién va a ser la empresa sí, el funcionario externo encargado de gestionar esos residuos para que no representen un peligro para el medio ambiente y, por supuesto, un peligro para los trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí les defino un pequeño vínculo SST. Dice, el etiquetado, el embalaje que exige este artículo es exactamente el mismo que ustedes deben supervisar para que un trabajador no se intoxique o no sufra una quemadura por el contacto. Imagínense que yo soy el ingeniero ambiental en una empresa y yo estipulo un sitio para gestionar, almacenar temporalmente los residuos peligrosos, ¿sí? Yo creé o propuse ya e implementé todas las medidas para que los residuos en términos ambientales no tengan fugas, no hayan filtraciones en el suelo, no hayan fugas a la atmósfera ni al agua, etcétera, ¿sí? Pero resulta y pasa que al operador que yo dispongo en esa zona, como yo no tengo los conocimientos técnicos en materia de seguridad y salud, no le defino un protocolo de acción, cómo tiene que etiquetar, cómo tiene que manipular, ¿sí? Entonces, ahí hay un vacío que como profesional de ambiental tengo en relación a la manipulación de estos RESPEL. Entonces, necesito apoyarme en un profesional SST que con sus criterios técnicos defina ya unos protocolos para realizar esa acción de manera segura, ¿sí? Él hace la supervisión, la evaluación del escenario y establece unas medidas que permitan la pertinencia de la realización de esa acción, salvaguardando la seguridad del trabajador, ¿sí?
Eh, ustedes me van comentando, muchachos, si me entienden o no me entienden. ¿Listo? Sí, claro, profe. Ahí más que todo usted trata de hablar sobre el manejo de sustancias químicas, ¿cierto? Desde el almacenamiento hasta la manipulación, donde tiene que ver el etiquetado y el rotulado para que así el trabajador que lo manipule logre entender lo que dice, lo que quiere decir cada uno de los pictogramas, si es inflamable, si es corrosivo, cuáles son los EPPs que debe de utilizar, cuál es el almacenamiento que se le debe dar, si es de pronto aceites que vaya en tanques tapados, Correcto. puestos sobre diques para que no haya alguna fuga y así, más o menos. Exactamente. Más o menos, muy bien sintetizado, Yurianis. Y la Bueno, aquí, disposición final de ellos. correcto, exactamente, Leonel. Bueno, aquí, por ejemplo, hay como un segundo caso que es lo relacionado a las emisiones atmosféricas y a los ruidos. Ustedes seguramente dentro de sus clases de medición y muestreo ambiental trabajaron con lo que es, o al menos tienen una idea de cómo funciona el ruido en términos físicos, cómo se mide, cómo es la intensidad, el impacto, el choque sónico, cómo se manipula un sonómetro, ¿verdad? Entonces, a nivel ambiental, hay una normativa que establece unas medidas, unos protocolos y unos criterios en relación a la forma en cómo se debe gestionar el ruido a nivel ambiental y a nivel interno, ¿sí? Y que obviamente esto es interpolable a los espacios confinados que pudieran haber dentro de un proyecto, obra o actividad, ¿sí? Llámese el sonido de una, no sé, un aparato de refinación, de una pulidora, de cualquier no sé, de cualquier elemento o equipo que pudiera estar funcionando o operando dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, muchas de las normativas a nivel ambiental aplican y encajan perfectamente como referentes o criterios a seguir en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, miren, en el título 5 se regula la calidad del aire y los niveles de ruido hacia el exterior, ¿sí? Entonces dice, la norma de emisión establece que las empresas deben controlar lo que sale por las chimeneas. Ahora miren cómo se relaciona con la seguridad y salud en el trabajo. Dice, una caldera con mala combustión, esto es un ejemplo, que genera emisiones fuera de la norma ambiental del decreto 1076, es al mismo tiempo una fuente de riesgo por monóxido de carbono para operarios en una planta, ¿sí? El mantenimiento preventivo que usted sugiere para evitar enfermedades laborales es el mismo, ¿sí? Que garantiza el cumplimiento ambiental. Entonces, si uno cumple ambientalmente, muy probablemente está cumpliendo en seguridad y salud en el trabajo en muchos aspectos y viceversa. Cuando usted toma las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad del trabajador, por lo generalmente estas medidas de manera complementaria permiten mitigar o disminuir la intensidad o la magnitud del impacto ambiental que se pudiese presentar. Entonces, miren, aquí está el enfoque desde el tema del manejo de los residuos peligrosos, emisiones atmosféricas, vertimientos y recursos hídricos, ¿verdad? Donde se establece o se regula el Departamento de la Gestión Ambiental. Miren cómo es el punto de contacto con la estructura del DGA, ¿verdad? La gerencia, el Departamento Integral HSEQ, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Departamento de Gestión Ambiental que se encuentran ahí en paralelo, son departamentos homólogos, ¿sí? Y el régimen sancionatorio ambiental, que como les comenté en su momento, define ya unas pautas o unos criterios de cómo se sancionan a las personas jurídicas o las personas naturales en materia de ser o no ser infractores ambientales. Tengan en cuenta que una empresa que infringe en cierto tipo de infracciones ambientales simplemente la cierran. Entonces, si cierran la empresa, ya no vale de nada salvaguardar la seguridad del trabajador porque ya no hay ni trabajo, ni empresa, ni máquina, ni nada. ¿Sí? Entonces, ver cómo, a ver, mi intención con este primer acercamiento que tenemos de la unidad número 1 es que ustedes empiecen a entender cómo se amarra lo ambiental con la seguridad y ya empiecen como a ampliar su espectro de acción dentro de unos parámetros normativos, ¿sí? Dentro de unas regulaciones y unas bases técnicas. ¿Listo?
Entonces, muchachos, preguntas, inquietudes, coméntenme. ¿No hay preguntas? No, profe. De mi Bueno, por mi parte, no. lado, Ahora no. por mi parte, no, todo claro, Ok, listo, muchachos. demasiado claro. Entonces, no siendo más, creo que podemos concluir este primer encuentro sincrónico introductorio. Voy a guardar la grabación para subirla de inmediato y que los estudiantes que por X o Y motivo no pudieron asistir puedan ver el encuentro de manera sincrónica. Les recuerdo que el foro de inquietudes y preguntas está habilitado para quien quiera preguntar, pregunte todo lo que quiera de la materia y yo con todo el gusto del mundo le respondo. Adelante, Luis José. Profe, buenas noches. Yo veo que usted ahí iba a hablar sobre los entregables y el primer cuestionario y no ha comentado nada al respecto. Ok, listo. Aquí están los entregables, ¿verdad? En esta tarjetica. Como les comentaba, son dos entregables. El de la asignación número 1, que a grandes rasgos todavía no se los voy a habilitar. Yo siempre los habilito una vez ustedes terminan de leer el material de la semana 1 y 2. Y la fecha yo la concerto con ustedes. El primer entregable es bastante sencillo. Ustedes van a hacer una videopresentación, van a armar sus diapositivas, van a grabarse y van a explicar la importancia de la gestión ambiental en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Van a definir algunos ejemplos que conozcan, algunos casos de algunas empresas que interrelacionen estas áreas, ¿sí? Van a proponer unos casos y van a dar respuesta a una pregunta que ahí les tengo definida, ¿sí? Ahí dentro de la misma asignación yo les defino unos criterios y una rúbrica de evaluación. Le digo qué aspectos les voy a considerar, el tema del manejo del tema, el manejo de la normativa, la calidad de la grabación, la presentación, etcétera, etcétera, ¿sí? En la asignación de la unidad número 2, en la unidad 2, yo les voy a enseñar una metodología de evaluación de impactos ambientales y cómo correlacionarlas con riesgos o peligros SST, ¿sí? Ustedes van a aplicar un instrumento que es una matriz de identificación y valoración de impactos ambientales con una guía que les voy a enseñar y la van a aplicar en una casuística, en un caso de estudio que yo les tengo diseñado. Por lo general yo diseño varios, porque muchos de ustedes ya tienen experiencia de pronto en el sector minero, en el sector construcción, en el sector agropecuario, entonces yo suelo diseñar 2, 3 o 4 casos como para que los estudiantes cojan su caso con el que más se sientan identificados y apliquen esa herramienta, ¿sí? Esa segunda asignación generalmente la hago en grupo de máximo 4 estudiantes, a veces 5 dependiendo. Yo les aviso con tiempo suficiente si lo vamos a hacer máximo de 5 o de 4. Pero recuerden que también pueden hacerlo individual, de 2, de 3, ¿sí? Pero nunca exceder el número máximo del grupo. Adelante, Luis José. Profe, disculpe, mi pregunta es con respecto a la actividad número 2. ¿Se podría hacer esa actividad en grupo estando en diferentes grupos? Por ejemplo, mi compañera está en el grupo 3, yo estoy en el grupo 5, pero es el mismo docente. ¿Se podría hacer en grupo? No. No. Esa pregunta ya me la habían realizado al principio de la clase y les comenté que no, más por un tema de que se me dificulta a la hora de valorarles, ¿sí? Porque entonces califico al estudiante, luego me toca abrir, cerrar otro grupo, mirar, revisar. Entonces se me hace el trabajo un poco más dispendioso y este trabajo en particular, el de la asignación número 2, yo tardo bastante en calificarlo. ¿Por qué? Porque yo miro mucho el análisis que ustedes hacen para evaluar técnicamente el caso, ¿sí? Entonces, yo cada caso que ustedes me mandan tardo más de una hora dependiendo de lo que ustedes produzcan. Entonces, saquen cuenta de la cantidad de estudiantes. Entonces, prefiero no complicarme en esa tarea, ¿sí? Yo siempre les pido que trabajen con su grupo en esa tarea. La asignación número 1 es de carácter individual 100%. ¿Sí? No acepto trabajos en grupos. La asignación número 2 es en grupo máximo de 4, probablemente de 5. Yo les aviso con tiempo. Y los cuestionarios
Ellos yo les aviso también con tiempo, yo los habilito. Por lo general dejo hasta 3 días para que los resuelvan. Yo les digo, bueno, a partir del próximo lunes va a estar el cuestionario abierto lunes, martes y miércoles para que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Entonces, eso, yo todo se lo voy avisando con tiempo. Ahorita prefiero no habilitar ni las asignaciones ni los cuestionarios porque estoy seguro que en el transcurso de esta semana van a ingresar algunos estudiantes que por lo general a veces no alcanzan a matricularse o tienen problemas en el sistema, entonces para que ellos les dé tiempo de ingresar y ponerse al día. Listo, muchachos. ¿Alguna última pregunta? Ok, entonces, siendo así, muchachos, les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Quedo muy atento a cualquier inquietud de su parte y nos vemos el próximo sábado. Feliz noche. Listo, profe, igualmente. Noche. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gente. Gracias, buenas noches.